Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría tocar un tema que rompe un poco con la dinámica de lo que veníamos comentando o aquellos elementos para la reflexión que veníamos compartiendo, pero que quizá puede ser procedente y que a mí me gustaría tocar, vaya por delante, a modo de disclaimer. Me gustaría tocar desde un punto de vista pastoral, por supuesto, y en ningún caso desde un punto de vista de análisis psicológico o psicoanalítico, que es el resentimiento. El resentimiento que seguramente haya podido aparecer en nuestras vidas a lo largo de estas últimas semanas como consecuencia del cansancio, como consecuencia de que la situación ya se prolonga mucho en el tiempo. En el fondo, que las cosas no salgan como a nosotros nos gustaría que salieran, genera diferentes emociones. Cuando nosotros pensamos en cómo saldrán las cosas en el futuro, en cómo nos gustaría que se hicieran, nos puede embargar una cierta sensación de miedo, una emoción más vinculada a lo mejor a la angustia, al temor. Que las cosas hoy no salgan como yo tenía pensado, ahora que no me salgan las cosas bien o que en casa no se organice la casa como a mí me hubiera gustado, me puede generar una cierta frustración. Pero esa frustración, cuando yo miro hacia atrás y recuerdo que ayer no salieron las cosas como a mí me hubiera gustado que saliesen, o hace una semana o incluso hace un mes ya, lo que se genera en mí es un cierto resentimiento. Un resentimiento que no es más, como dice la propia palabra, ¿no? Etimológicamente no es más que volver a sentir. Volver a recordar el daño que me hizo que las cosas no salieran de una determinada manera, que una persona en concreto impidiese que yo en un momento pudiera hacer algo o pudiéramos todos en conjunto actuar de una determinada manera. Bien, ese resentimiento es algo muy peligroso porque crece, porque al final el futuro llega y ese miedo al futuro se puede convertir en frustración o no, y la frustración de hoy también pasa y al final, bueno, pues todo queda acumulado en ese pozo sin fondo que es el pozo del resentimiento. Y eso tiene lugar en dos ámbitos en nuestra vida actual. Tiene un lugar en el ámbito privado, tiene lugar en nuestras casas, porque al final somos muchos, ¿no? Y todos queremos hacer cosas diferentes en momentos diferentes y al final, bueno, pues no se puede toda esa variedad de organizarnos o de hacer o de ver o de decir, pues no se puede poner en práctica y al final alguien se queda un poco con las ganas de hacerlo y no puede hacerlo. Bueno, pues como digo, en el ámbito familiar y también tiene lugar, me parece a mí, en el ámbito público. Ahora mismo es un momento en el que hay diferentes corrientes de opinión, hay un cierto debate público, aunque sea desde nuestras casas, sobre si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Hay personas que están sufriendo mucho, familias que están sufriendo muchísimo, que han perdido seres queridos y que de una manera hasta cierto punto, si queremos natural, necesitan encontrar un culpable de esta situación o encuentran un culpable de esta situación y del dolor que ellos han sufrido. Y bueno, pues todo eso hay que ir ordenándolo poco a poco. ¿Cómo lo ordenamos habitualmente? Bueno, pues de manera muy elemental podríamos decir que hay dos maneras de ordenarlo. Una manera de ordenarlo es la distancia social. Si yo tengo una discusión fuerte con mi mujer porque no estamos de acuerdo en algo, de mañana por la mañana me voy al trabajo, el trabajo me ocupa la cabeza, contacto con otras personas, me muevo en diferentes ambientes y poco a poco esa distancia va llevando a un cierto olvido. Esto funciona a corto plazo, o vamos a decir funciona mientras la distancia social se mantiene. Claro, distancia social que hoy no podemos mantener. Yo no me puedo distanciar de mi esposa, de María, no me puedo distanciar de mis hijos, María, no se pueden distanciar de mí. Por tanto, este intentar olvidar puede funcionar a lo mejor en el ámbito público. Yo no pongo las noticias, yo creo que es un recurso que todos en mayor o menor medida estamos recurriendo a él. Pero, como digo, hay algún día que uno pone las noticias, algún día que le llega un mensaje al teléfono, algún día que escucha la radio. Hay otro modo que es superar la ofensa. No olvidarla, superarla. Es decir, analizar lo que está ocurriendo, la experiencia que yo he tenido desde el punto de vista del otro. Y llegar a entender que en la gran mayoría de las ocasiones, yo me atrevería a decir en todas las ocasiones en el ámbito doméstico y en la gran mayoría de las ocasiones en el ámbito público, ese dolor que nosotros recibimos proviene no de una mala fe, no de una intención de hacerme daño,
sino realmente de una incapacidad para hacerlo de otra manera. Es decir, es más fruto de la debilidad de la persona con la que yo comparto mi vida, de las personas con las que yo comparto mi vida, que realmente de una mala intención, de una animadversión, de una mala fe. El vivir desde el otro yo creo que puede ayudarnos mucho a sanar esa herida. Bien, decía Nelson Mandela que alimentar el resentimiento, dar cabida a ese odio en nuestro corazón, es algo así como tomar veneno y esperar que se muera nuestro enemigo. Porque realmente ese resentimiento es una especie de ácido que lo va corroyendo todo por nuestro interior. Por eso no tiene sentido, es más, no es que no tenga sentido, por todos los medios debemos intentar evitar que eso anide, ese sentimiento anide dentro de nosotros. También muy relacionado con esta idea de Nelson Mandela, Carl Jung decía que hasta que no seamos capaces de hacer consciente lo inconsciente dirigirá nuestra vida, aunque nosotros continuemos llamándolo destino o azar. En otras palabras, más inteligibles para mí al menos, dar cabida al resentimiento en nuestro corazón es darle al otro la posibilidad de que dirija nuestra vida. Cuando yo vivo desde el resentimiento, he perdido el control de mi vida. Mi estado anímico, lo que yo decido, cómo yo me comporto, está decidido por el otro. Ya no soy yo el que toma mis propias decisiones. Por eso decía Jung, haz consciente eso que es inconsciente. Detente a pensar si estás albergando resentimiento en tu corazón. Y si lo estás haciendo, mira a ver el origen que tiene. Y una vez que detectes dónde está el origen, que fundamentalmente es una relación con otra persona, intenta entender por qué la otra persona actuó así. Y poco a poco ves superando esa ofensa, ponte en el papel del otro, sé consciente de que realmente eso es lo que estaba dirigiendo tu vida en los últimos tiempos y por lo tanto erradícalo, quítalo de en medio. Pues bueno, es una meditación un poco más larga que en otras ocasiones, pero creo que puede ser pertinente pastoralmente ahora empezar a poner un poco de orden en ese deterioro que podamos haber experimentado desde un punto de vista anímico o emocional.